a empezar hablando del trágico caso de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años que fue asesinado a golpes por su padre y cuyo cuerpo fue hallado en una zanja cerca de su casa en Flor de Maronia. Tremendo, sí, en una situación bastante confusa inicialmente. El cuerpo de Jonathan fue encontrado el jueves. Su muerte primero fue investigada como muerte dudosa y no homicidio, digamos, de acuerdo a la información policial, porque el relato preliminar de los padres indicaba que ellos se habían ido a dormir sobre las 23 horas y que él había estado ahí en la casa, ¿no? Exactamente. Bueno, de acuerdo a lo relatado por distintas fuentes, a las 3 de la mañana aseguraron que la mujer se levantó para ir al baño. Al mirar la cama de su hijo, la vieron vacía. Allí fue cuando salieron, según el relato, en su búsqueda y se percataron de que la perra de la familia le ladraba a una zanja donde finalmente fue encontrado el joven. Un detalle sobre la previa y lo que ellos relataban también era que él había estado en penitencia y que lo habían puesto contra la pared por esa penitencia. Exacto. Pero que después le habían permitido jugar videojuegos. En la computadora, ¿no? Sí, algo así, como que había habido una situación de tensión, podemos deducir inicialmente, pero que se había resuelto con bastante normalidad. Claro. Bueno, horas después, el padre fue detenido e imputado por homicidio agravado y reiterados delitos de violencia doméstica. Sí, el cuerpo del adolescente presentaba múltiples hematomas en todo el cuerpo. Pero lo más llamativo es que la situación del joven no era completamente desconocida. Y no, es que en la UTU de Flor de Maronia, en la que estudiaba Jonathan, ya había presentado en noviembre del año pasado una denuncia porque el joven había asistido con heridas. Sí, de hecho, sobre esto habló ayer Pablo Caggiani, el presidente de la ANEP. A ver. Lo primero, mucha tristeza y hasta te diría bronca de que le pase esto a un gurí de 15 años. Lo segundo es, hoy estuvimos de mañana temprano acompañando a esa comunidad, a esos docentes, porque esto va a implicar un trabajo con los adultos de la institución, con los estudiantes y con las familias, porque cualquiera de estos episodios en una institución educativa es donde emerge todo lo que hay sobre este tema, en un contexto que está complejo. No es momento todavía de generar como evaluaciones de qué podríamos haber hecho mejor. Sí está claro que había denuncias de la institución educativa del año pasado, y sí estaba muy claro que era una situación de las que la institución educativa venía siguiendo con un desenlace que no es el que nadie quería. Así que ahora acompañar a ver cómo se recompone esa comunidad y después a evaluar qué se puede mejorar de la protección de las infancias y las adolescencias en el sentido de lo que puede hacer el sistema educativo. También hay otra matriz de política pública y comunitaria que tiene que activarse en esta situación. ¿El centro educativo qué hizo respecto a eso? ¿A quién le dio aviso? Hay una denuncia presentada el año pasado. Este año empezamos las clases la semana pasada. Así que no tenemos más información que... ¿El año pasado se hizo la denuncia ante la policía? Hay una denuncia presentada por situaciones de violencia que se presentó en los lugares donde se debe presentar y que tuvo una resolución que no fue la que esperaba el sistema educativo. Bueno, muchos mensajes que llegan, se imaginarán, ¿no? Al 092-690-690, al 6900. Caso Jonathan me tiene tan mal, dice alguien. Qué negligencia, qué impotencia, pobre muchacho. Bueno, justamente nos vamos a meter un poco en ese tema, porque si había denuncia, ¿no? Como escuchaste recién a Pablo Caggiani. ¿Qué pasó y por qué no llegó a actuarse, no? Sí, bueno, acá es donde empiezan todas estas dudas y fallas del sistema que hemos visto en otros casos, ¿no? La desarticulación, cierta descoordinación, siempre llegando tarde, ¿no? Todos diciendo, bueno, nadie me dijo, no llegué a tiempo, no se pidió un informe pero no se entregó. O sea, empiezan como esas cosas que terminan generando estos desenlaces que tanto nos indignan, ¿no? Sí, el sábado la vicepresidenta de la República, cuando la consultaban por la previa del 8M, y le decían, ¿no hay alguna autocrítica de las autoridades? Y ella dijo, ¿sabes qué? Sí, llegamos tarde. Bueno, este es un caso en el que se llega tarde. Este es un caso, y perdonen que insista nuevamente con el tema de la percepción del riesgo, donde alguien no percibió que había un riesgo para este niño. Claro. No lo percibió y pasó de largo. Y hubo denuncias. Este no es el típico caso donde alguien dice que escuchó porque el vecino... No, hubo una denuncia, claramente. ¿Y después qué pasó? Bueno, eso es lo que le vamos a contar ahora, ¿no? Pero que se falló, se falló. Sí, bueno, Caggiani no podía responderle a la periodista de Subrayado mucho más. O sea, lo escuchábamos ahí con muy poquita respuesta. No, sí podía.
Sí podía, por ejemplo... Que no tenía información. Claro, pero sí podía decir algo porque él dice, no es el momento. Bueno, está bien, no es el momento porque Jonathan está muerto. Y eso es lo más importante. Ahora, en honor a la muerte de este pibe, hay que hacer algo. Porque si no es otra más que se va juntando. Claro, ¿no? pero además por la familia, ¿no? Por la hermana, por los primos, que ahora vamos a ver en qué situación están también. Pero lo que digo es como... Qué poca asertividad también a la hora de contestar, ¿no? O sea, no sé, vamos a ver. A eso iba. Totalmente, un poco de corazón también, ¿viste? Bueno, no digo que no lo tenga. No, claro. En el mensaje. Pero lo que pasa, yo entiendo que de repente la idea es, bueno, no voy a comprometer a otras instituciones que sé que evidentemente fallaron. Y el caso está en estudio, eso entiendo, ¿no? Pero decilo además. Claro. Porque tenemos que empezar a sacarnos la careta. O sea, acá alguien falló, no sé quién es. No lo estoy señalando como culpable, pero lo que pasa es que si no encontramos eso, van a seguir sucediendo estos casos. Sí, igual te quiero decir una cosa, porque seguramente es una cadena de responsabilidades, solo una falla, pero además esto vuelve a poner sobre la mesa el desborde que hay a la hora de atender situaciones de maltrato y también de abuso sexual, que no era este caso, creo. Pero no hay dispositivos, no hay recursos, no dan abasto todas las organizaciones que trabajan con el INAU, están saturadas. Coincido contigo. En los barrios donde pasan muchas de estas situaciones, que pasan en todos lados, pero en algunos barrios se concentran más y eso está estudiado, las organizaciones tienen cupo para 30, 40 chiquilines, para atenderlos, para darles. Entonces, vos denunciás. Me estoy yendo un poco de tema, pero vos denunciás. No estás en el tema. No. Y ponele la mamá denuncia, por ejemplo, si la mamá denunciara al padre porque le pegaba a Jonathan, ¿no? ¿A qué se expone? A quedarse seguramente sin ingresos, si es que él llevaba la plata a la casa, a ser también ella violentada, a las críticas de la gente. O sea, hay toda una situación interna, invisible, que lleva muchas veces a que todo esto se vaya tragando y tragando y tragando, y las organizaciones no quedan tampoco lejanas a eso, pero intervienen como hasta ahí nomás. Yo tengo unos conocidos que trabajan en estos temas que me han dicho, como es tan difícil ir al hueso con estas familias, ¿no? Decir, bueno, vamos a agarrar esto en serio y llegar a fondo, que se sobrevuelan las situaciones, porque una vez que te metes a fondo, tampoco tenés demasiadas herramientas para trabajar. Sí, es probable. Si el sistema está saturado y no da respuesta, que me parece que sí lo está, claro. Lo otro que tenés que actuar es en prevenir. Y si vos no prevenís, terminás actuando sobre la emergencia. Y en la emergencia muchas veces no llegás. Totalmente, pero capaz que a este chiquilín lo tenías que sacar de la familia. Claro. Lo tenías que separar de su padre. Pero y después de la denuncia tendría que haber actuado el INAU, por ejemplo. Claro, y ahí está todo ese meollo del asunto, que es la institucionalización de los niños y los adolescentes, que están violentados por sus familias. Y que es algo que se quiere combatir desde hace mucho tiempo, porque tampoco institucionalizar es una solución. Ya se sabe que eso lleva a más violencia, más abandono, más todo. Entonces es como una situación que es un vicioso, imposible. Por eso yo decía que la declaración, no porque le falte corazón a Pablo, me consta que es un tipo muy sensible y que se mete en estos temas, sino por la falta de estos detalles, de la investigación, de que se está investigando, no de que no es momento de buscar responsabilidades. Claro, tomarlo más en serio en el sentido de decirnos un poco más, no porque vos no lo tomes en serio, pero la comunicación no es asertiva en ese sentido, no transmite que sea importante. Bueno, la directora de la UTU, a la que asistía a la adolescente, notó que era víctima de violencia doméstica al concurrir al centro educativo con moretones y denunció el caso ante la seccional policial de la zona el 20 de noviembre de 2025. El 20 de noviembre de 2025. El repaso de subrayado que hace Guille Lorenzo muestra que en la denuncia desde la denuncia en la seccional policial de la zona, el caso pasa a una comisaría especializada en violencia doméstica y de género, que a su vez lo comunica a la Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, o sea, de policía a comisaría especializada, de comisaría especializada a fiscalía especializada y después a justicia de familia especializada, que es la que tiene que intervenir en los casos de violencia doméstica. Asimismo, la justicia de familia especializada encomienda a la policía solicitarle al INAU que elabore un informe para realizar un seguimiento del caso. No sé si nos están siguiendo en todo esto, ¿no? Sin embargo, desde INAU se aseguró que nunca se le comunicó nada sobre la situación de Jonathan y la justicia insiste en que fue la policía la que debió informarle al INAU. O sea, según este relato que nosotros no tenemos del todo corroborado, sino que es lo que transmite el subrayado, el eslabón donde se habría cortado toda esta cadena es la policía. Policía INAU. Sí, policía INAU, claro.
El caso lo tiene el fiscal de violencia doméstica de segundo turno, Luis Pacheco. En aquel entonces el fiscal indicó que la policía interrogase a la madre de la víctima, quien dijo desconocer lo ocurrido. La fiscalía debió asignar el caso a otra fiscalía para que se realizara el seguimiento de la denuncia, pero eso finalmente no sucedió. Bueno, sobre este tema y la problemática de una denuncia que nunca llegó al lugar que debería llegar, habló el abogado especializado en violencia doméstica, Bautista Duagón. Vamos a escuchar lo que decía en entrevista con Esta Boca es Mía. A ver. Que esto no pasó en el interior profundo de nuestro país, que nadie escuchaba, en el casco de una estancia, esto era que escuchaban vecinos, familiares, amigos, un chico aislado, un chico que era golpeado de forma sistemática y amenazado, hasta el centro educativo tenía conocimiento. A mí realmente, primero, no me puede dejar de hacer un gran cimbronazo, y yo entiendo que es un gran fracaso de nuestra sociedad. Que nosotros hablamos de las infancias y hablamos de la protección, y tenemos una denuncia hecha en octubre del 25, de que al niño le pegaban, el centro educativo, pudo ser más, pudo ser menos, yo creo que lo básico hicieron. ¿Qué pasó con eso? Yo, por mi formación profesional, que soy abogado, trabajo en la defensa de los niños, tenemos centros, es innumerable la cantidad de centros que hay y gente que está trabajando 24 horas, lo que llaman mal llamados refugios, en los centros 24 horas para prevención de la violencia hacia los niños, existen en Uruguay, existen en el interior, no tanto como deberían, pero existe. Ahora, si a ese niño se le aísla, si el niño no tiene posibilidad de pedir ayuda, que lo tenían aislado, que no lo dejaban salir, entonces se hace muy difícil protegerlos. Bueno, el padre del adolescente es Jonathan, también Calero, tiene 36 años y 2 antecedentes penales. Sí, lo que se sabe es que como menor fue indagado por tentativa de hurto, por 3 tentativas de homicidio especialmente agravado, y que hubo también otras intervenciones policiales con él. Sí, ya como adulto registraba 2 antecedentes penales de 2008. Por hurto especialmente agravado, otro por rapiña, también indagatorios por hurto, rapiña, amenazas, lesiones personales y violencia doméstica en 2024. Bueno, pero más allá de las declaraciones del presidente en este momento, desde INAU, estamos esperando alguna respuesta, ¿verdad? Por un lado estoy tratando de ver como a nivel de territorio si se me puede como dar alguna información de qué se conoce de esta familia, no solo INAU, sino las organizaciones del barrio. Y por otro lado también le pedí a la presidenta del INAU que me cuente cuál es la situación, pero no ha habido mucha respuesta hasta el momento. Lo que hablaron fueron los compañeros, ¿no? Sí, no, y sí. Lo que sí sé es que había alguna organización trabajando con la familia. En particular sé que la madre estaba integrada a un programa de reciclaje para trabajar, ¿no? Una oportunidad laboral relacionada con el reciclaje, que es parte de un programa socioeducativo que hay en la zona. Claro. Bueno, pero hablaron los compañeros, como les decía, ¿no? Sí, contaron a Telemundo que lo vieron en más de una oportunidad lastimado con moretones, y bueno, también lo describían como alguien, un buen pibe, estudioso y muy callado, que se mantenía bastante alejado de los grupos grandes. Era un gurí, no molestaba a nadie y no se juntaba con casi nadie. ¿Alguna vez lo vieron golpeado o algo? Sí, varias veces. Venía al auto con moretones en los brazos, se lo tapaba con una campera. Iba al comedor, tenía los ojos negros, estaba todo tapado con moretón y todo. ¿Y alguien hablaba con él? ¿Él decía algo? Él no se juntaba con nadie en el recreo, creo que se juntaba con uno solo, o a veces se quedaba solo. Era inteligente, se había ganado una beca para hablar francés y eso. Era muy inteligente, sí. Le quería mucho, Gori, se le quería mucho. Sí. Era un buen pibito. Lo vi y yo le pregunté si le pegaron. O sea, vos lo viste con moretones. Sí, y yo le pregunté qué le había pasado y no me contestaba. Como que se queda quieto y mirándome, y es feo que le peguen. Que él era una buena persona, era un buen niño, que estudioso, porque con él que iba a la UTU iba con ganas de estudiar y todo. Y era un niño muy estudioso y muy bueno y respetuoso. ¿Vos lo conocías? ¿Habías ido a la casa una vez? Sí, me había ido a la casa y me había dicho que si por favor me podía retirar porque los padres eran agresivos y no quería pasar vergüenza delante mío. Y hay muchas cosas que él nunca quería contar, que nunca él se metía con nadie, era re tranquilo. Se juntaba con muy pocas personas en el recreo y siempre fue tranquilo.
Es horrible escuchar a los pibes porque en el fondo no, como, pero bueno. Otra persona que habló fue Andrea, prima de Jonathan, que habló con su rayado, ¿no? Dijo que su primo estaba preso en su casa. Sí, además aseguró que la madre de Jonathan es cómplice y también dijo que la hermana de Jonathan no debería estar en este momento con su abuela. Sí, vamos a escuchar lo que decía Andrea. El padre es mi tío, el asesino, papá de Jonathan es mi tío, hermana de mi madre. ¿Qué rol tenía la mamá de Jonathan en su vida y el papá? Mira, yo para mí, no sé cómo lo tenían a él. Lo utilizaban porque tenían ayudas del MIDE, tenían ayuda de la asignación, Plan Equidad, tenían ayudas de canastas y ellos son muy interesados. Lo tenían a él por beneficios en realidad. La madre, Gabriela, no permitía mucho acercamiento tampoco, es como que Jonathan estaba preso en su casa, no le permitían salir, lo tenían para hacer mandados, para salir a pedir en la panadería cuando no tenían para comer, para eso lo tenían, no es que Jonathan iba a la casa de su familia si se despejaba, estaba preso en la casa. ¿Cómo era tu vínculo con Jonathan? Yo tuve vínculo hasta hace 6 años más o menos con él, el cual nos poníamos tristes en casa del saber que él prefería estar en otro lugar que no en su casa. Recuerdo unas vacaciones que terminaron la escuela, mi madre se lo llevó, estuvo en nuestra casa y él decía, no quiero ir para allá, pero extraño a mi hermana. Eso es algo que queda grabado. Y digo, hubieron denuncias. Y digo, no se puede esperar a que pase esto. Queremos justicia, queremos que la madre esté presa porque la madre es cómplice, porque la madre hizo denuncias cuando fue golpeada, pero nunca hizo denuncias cuando golpeaban a Jonathan. Que Maite no quede con la abuela ni con la tía, que Maite vaya a un lugar mejor. La abuela de Jonathan tiene la custodia de 3 menores, uno de ellos es la hermana de Jonathan. Se ve, está en todas las redes, se ve cómo ella trata a uno de los menores, cómo lo agrede. El nene no tiene problema ninguno. Lo que se ve en el video es que el nene está cansado. El nene está cansado y lo que nosotros queremos es que se lo saquen. ¿Esos niños son primos tuyos también? Sí, son primos míos, sí. ¿Y eran primos de Jonathan? Sí, también. ¿Vos sabías que estos niños sufrían violencia por parte de ella? Sí. Sí. No es de ahora. ¿Por qué la abuela tiene la custodia de esos 2 niños? Porque no hay nadie que se haga cargo. Ellos estuvieron en INAU y ahí se peleó para que ella tenga la custodia. Sé que los nenes estuvieron en INAU. ¿Por qué decidiste salir vos a hablar hoy? Porque mucha gente se calla, por miedo. Y yo no tengo miedo. No tengo miedo porque yo estoy defendiendo a un niño que hoy no está y estoy defendiendo a 2 niños que están sufriendo también. No es solamente Jonathan. Acá hay más niños también involucrados. Porque todos fuimos niños y todos pasamos. Que nosotros queremos justicia, que esos nenes no sigan con la abuela, de que esos nenes tengan que estar en un hogar, pero que no estén sufriendo lo que están sufriendo hoy en día. Que vean lo que pasó con Jonathan y que no pase lo mismo con esos 2 nenes. 9 de la mañana, 41 minutos, un montón de mensajes. Sí, un agregado es que la madre, el sábado hubo una manifestación por todo esto y ese mismo día la madre le dieron una golpiza en la casa. Hubo una manifestación, nosotros en Telemundo lo sacamos en vivo, en un momento hay un señor que le dice a Diego Castro, estamos hartos de que no actúe la justicia, tenemos que actuar y hacer justicia por mano propia. Y Diego, con buen criterio, le dice, usted no puede decir esto al aire, en vivo, y el hombre se calla, pero posteriormente, horas después, aparece esta mujer, la madre de Jonathan, golpeada por un grupo de personas que llegó hasta la... Dijo que se había metido un grupo de 10 hombres en su casa y que le habían dado bastantes patadas y golpes de puño. Todo esto viene un poco dado por ese pedido de que se haga justicia por mano propia. Las tías de Jonathan dijeron a Telemundo, no me parece que la madre hoy esté libre en la casa, cómoda. La madre es cómplice, la quieren poner como víctima. Bueno, en fin, la situación también es que, como decía la prima de Jonathan, la madre había sido víctima de violencia, ¿no? Claro. Sí, es difícil este caso con estas consecuencias, digamos, hablando de la madre o de la abuela, pero deberá ser la justicia quien lo determine en todo caso, ¿no? Mira este mensaje, cuando se produce un desenlace trágico como este, salen a opinar los periodistas, saben todo de cómo resolver estos temas y aprovechan para darle color, seguramente en miles de casos del país. Darío, yo con mucho respeto te lo digo, pero si hay algo que este grupo no le gustaría es arrancar con estos temas, el programa, ¿verdad? Si nos escuchás todos los días lo sabés.
Y si arrancamos con esto hoy es porque de verdad es importante hablar del tema. Porque muchas veces pasa con los pibes, ¿no? Pibes y pibas, digo. Sobre todo los que son más pobres o los que están en un costado más oscuro, ¿no? Como Jonathan, que está en un lugar re oscuro, que nadie les da bola. Y pasan los temas y pasan desapercibidos. Entonces, hoy era un día para hablar de esto, para escuchar, para saber entender y para intentar procesar algo que, si yo me guío por todos los mensajes que llegan, le pegó mal y le pegó mal a un montón de gente. Sí, lamentablemente acá en esta mesa ninguno aporta soluciones porque no las tenemos, no somos especialistas en el tema, para llegar a una solución como dice el oyente que nosotros planteamos. Nunca lo planteamos. No. Pero me rompe la bola si la aprovechan para darle color, claro, cuando en realidad es algo que... Lo que sí hemos planteado es que hay una cadena de responsabilidades que es inevitable. Totalmente. Y que hay que señalarla para evitar justamente que vuelvan a ocurrir. ¿Saben cuántos casos tenemos de padres matando a sus hijos en Uruguay en los últimos 3 años? Con 15. Puede parecer mucho, puede parecer poco. Somos 3 millones y poco de habitantes. ¿Saben cuántos casos hubo en el mismo periodo en España? 16, con una población que es muchísimo más grande que la de Uruguay, ¿no? Es decir que sí, son un montón de casos comparativamente.